da Silva está a un paso de la cárcel. Brasil, un país dividido en dos bloques irreconciliables, con elecciones en tan solo 7 meses que naufragan en la incertidumbre. La Corte Suprema sumó anoche otro ingrediente más. Rechazó el habeas corpus presentado por los defensores del exmandatario para evitar su prisión inmediata. Así, el expresidente queda más cerca de la cárcel. Así es, el tribunal ha abierto las puertas a la cárcel prácticamente al líder más popular de todo Brasil, condenado a 12 años de prisión por casos de corrupción. El recurso en el que Lula buscaba seguir libre fue negado por 6 votos en contra y 5 a favor. Con fuegos artificiales, lágrimas y aplausos, los detractores del expresidente Lula da Silva celebraron la decisión del Supremo Tribunal de Brasil de negar el habeas corpus pedido a favor del exmandatario. Afortunadamente, hay una prisión en segunda instancia para ambos, los ricos y los pobres, porque los ricos dan con buenos abogados siempre hasta que los crímenes prescriben, pero es suficiente. Lula no está por encima de la ley. La noticia también causó indignación entre los partidarios del expresidente, quienes salieron a las calles para brindar su apoyo, asegurando que Lula es inocente y ha sido víctima de persecución política. Luego de casi 11 horas de debate, se conocieron los resultados. De 11 magistrados, 6 rechazaron el recurso y 5 se inclinaron por aceptarlo. El voto decisivo fue de la presidenta de la Corte. Acompaño al ponente para también denegar la orden. La negativa del recurso habría al menos postergado el encarcelamiento de Lula. Ahora podría ser arrestado en cuestión de días. Esto ocurrió ayer en medio de la presión del jefe del ejército en Brasil, quien advirtió que los militares están del lado del pueblo en su deseo por lograr justicia. El ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia. Durante el debate, uno de los magistrados consideró inadmisible la advertencia militar. Para Amnistía Internacional, las declaraciones del general son una grave afrenta a la independencia de los poderes. La decisión de enviar a Lula a prisión queda ahora en manos del Tribunal de Segunda Instancia, que amplió su condena. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿qué va a pasar con Lula una vez el Supremo ya rechazó el habeas corpus? Pues la decisión de enviar a Lula a prisión queda ahora en manos del Tribunal de Segunda Instancia, que amplió su condena. Ante este organismo podrá ahora presentar un recurso que va a revisar la redacción de la sentencia, pero no el contenido. Si es aceptada la revisión, el exmandatario brasileño iría a prisión al cabo del análisis del recurso presentado. Es decir, más o menos del martes 10 de abril, la semana que viene, el tribunal que le condenó tiene ya luz verde para dictar en cualquier momento su entrada en prisión. Es ya prácticamente inevitable su entrada a la cárcel, pero podría estar allí solo unas semanas porque su defensa aún tiene recursos para agotar en esa dirección. Siento que obviamente o que eu desprezo. Luis Ignacio Lula da Silva fue un líder sindical, es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, fue diputado federal, presidente de Brasil entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2010. La trayectoria del exmandatario de 72 años ha estado marcada por altas y bajas. Actualmente está condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luis Ignacio Lula da Silva nació en Caetés, en el interior de Pernambuco, en 1945. Inmigró muy pequeño a Sao Paulo. Después de ser vendedor ambulante y lustrabotas, a los 15 años inició su formación como tornero. Al final de los años 70, ya como líder sindical, lideró una histórica huelga que desafió la dictadura militar. Fue diputado federal antes de ser derrotado en 3 ocasiones como candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, que él mismo cofundó en 1980. Lula llegó finalmente a la presidencia en 2003. Durante sus 2 mandatos, impulsados por el viento favorable de la economía mundial, 30 millones de brasileños salieron de la pobreza. Sobrevivió al escándalo de corrupción conocido como Mensalão y fue reelecto en 2006. Barack Obama lo calificaba como el hombre. En 2010 consiguió la victoria de su ahijada política Dilma Rousseff. Pero en medio de una grave crisis económica y un nuevo escándalo vinculado a la estatal Petrobras, su sucesora fue destituida. Lula fue condenado a más de 12 años de cárcel por recibir un apartamento tríplex en el litoral de Sao Paulo por parte de la constructora OAS a cambio de contratos con Petrobras.
Ahora preso, enfrentará además otros 6 procesos judiciales. Saludamos en Washington a Paulo Sotero. Él es director del Instituto Brasileño del Centro Internacional Woodrow Wilson. Gracias por estar con nosotros, señor Sotero. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, placer estar con ustedes. Y la primera pregunta que nos surge aquí, mientras veíamos esta nota, después de lo acontecido políticamente con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, las repercusiones que va a haber para Brasil, es posible que el mandatario vaya a la cárcel, pero yo comentaba aquí, o lo comentábamos en interno, tiene 72 años, ¿no podrán darle casa por cárcel? ¿Cómo es la figura política en Brasil con una persona de 72 años, como para empezar esta entrevista? Los mayores de 70 años creo que tienen la posibilidad de servir sus sentencias en prisión domiciliaria. Yo creo que hay que desdramatizar todo eso un poco, porque la decisión final del juez Sergio Moro de Curitiba y del Tribunal de Apelación en Porto Alegre, no fue todavía tomada. Están deduciendo, están anunciando que la prisión es inevitable, es perfectamente evitable. Lo que hay sí es una decisión de la Suprema Corte que básicamente en el caso de Lula afirma una decisión anterior desde el 2016 de la misma Suprema Corte de que condenas a prisión decididas en un tribunal recursal de segunda instancia deben ser cumplidas. Entonces, señor Sotero, para profundizar esto que usted nos dice, la situación de prisión es evitable. ¿Cuál va a ser entonces el panorama de todo lo que se ha dicho? Porque claro, ayer ya se anunciaba de que esto era muy probable, muy posible de que el tribunal pues negara este habeas corpus. Ahora que es una realidad, ¿cuál es la situación real para que la teleaudiencia en América Latina lo comprenda del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? No, puede haber nuevos recursos. La jueza Rosa Weber, que ha dado un voto decisivo en contra el habeas corpus para Lula, dijo que si el tribunal es presentado con una petición recursal general que no particularice un ciudadano, tiene una posición más favorable a digamos, a rever esta decisión anterior de la Suprema Corte. Pero creo que eso no afectará a Lula. Esto no va a pasar antes de medios de septiembre. Estaremos ahí ya en plena final de campaña electoral presidencial. El expresidente ayer, después de la decisión del Supremo Tribunal Federal, dijo que estaba fuera de la corrida presidencial. De inmediato es esto que se estaba discutiendo. No va Lula ser autorizado a concurrir nuevamente a disputar la presidencia. No va a ser por una ley que tenemos, que él ha firmado como ley en 2010. Y ahí vamos a ver cuáles son las reacciones. Las reacciones iniciales son las esperadas. Creo que no vamos a tener nada de muy dramático en esto. La capacidad de movilización de los simpatizantes de Lula, de las izquierdas en Brasil, ha disminuido bastante. Y el proceso sigue. Yo no creo que estemos ahí en Brasil a un momento más grave de crisis que ya era antes, ¿no? La figura de Lula atrae mucha atención, pero el hecho que esto está siendo decidido con problemas, no es sin problemas, dentro de las reglas constitucionales que existen en Brasil. La verdadera consecuencia de esta decisión de ayer es que el que era el candidato favorito, el que lideraba en las encuestas de intención de voto en Brasil, ya no va a poder competir para regresar al Palacio de Planalto. Esa sería entonces la verdadera consecuencia de lo ocurrido de ayer, la muerte política de Luis Ignacio Lula da Silva. No, Lula da Silva no creo que por las leyes brasileñas. Lula da Silva sabía antes de esta decisión de ayer que es inelegible. Es una ley de 2010 que él ha firmado como presidente, que torna inelegible condenados
en tribunales de concurrir a la presidencia. Criminales no pueden ser candidatos a cargos electivos en Brasil. Esto es una ley firmada por Lula. Es la ley que ahora ya está. Esto no hay mucha controversia sobre la posibilidad de Lula concurrir a la presidencia. Esto ya estaba establecido antes de este voto, que es muy limitado a un habeas corpus preventivo para hacer con que el presidente, digamos, sea poupado de servir una sentencia de prisión. Esto, como le dijo, no está decidido. Esto va a ser decidido a partir de finales de abril, comienzos de mayo, a ver si el juez Sergio Moro pide la prisión, a ver si el Tribunal Recursal de Porto Alegre concorda con esto. Como usted mismo dijo, hay maneras en Brasil, la ley que establece que los mayores de 70 años pueden tener el beneficio de servir en prisión domiciliar. Esto es un juicio político, ¿no? Lula fue en un momento una figura extremadamente popular en Brasil, ya no lo es una figura genera mucha controversia, pero lo importante en Brasil, ¿cuál es el impacto de todo esto en la elección que sí va a ocurrir en octubre en Brasil, independiente de lo que pase hoy, mañana, después, pasado mañana? Y cuál es el impacto de la salida de Lula en el panorama electoral. No importa si tiene los mejores números en las encuestas. En Brasil se elige presidente en las elecciones, no se elige presidente en encuestas. Y vamos a ver qué impacto tendrá esto. Yo creo que esto probablemente tenderá más a despolarizar do que a polarizar las elecciones, porque sale uno de los polos, ¿no? Que es Lula. A ver qué impacto tiene esto del otro lado y qué espacio esto abre para candidatos más centristas, más moderados, que no están yendo muy bien en las encuestas de opinión hasta este momento. Pero la elección en Brasil se va a pasar dentro de 6 meses. 6 meses en la política brasileña es una vida. Paulo Sotero ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. No nos queda más que agradecerle por esta entrevista, este espacio que nos ha dado para analizar un poco lo del rechazo de habeas corpus al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, deseándole un buen jueves para usted. Buen día.